¿Cómo ha sido la relación entre el poder y la televisión en México? ¿Cómo han influido las televisoras en la política nacional? ¿La televisión en México está acabada? Si quieren conocer la respuesta a algunas de estas preguntas, quédense con nosotros para conocerlas. ¿Estará funcionando? Me canso ganso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Porque si llovió en junio, pues mira, la verdad, ya si gano Denise, como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido. O sea, no importa. ¿Qué tal, relevantes e irreverentes? Estamos en una edición más de Política a la Mexicana y en esta ocasión traemos un tema muy interesante, que es pues la relación entre los medios de comunicación, principalmente las televisoras, y la política en México. Esta relación pues es sabida desde hace mucho que es muy compleja, que en realidad la política y las televisoras principalmente se encuentran muy relacionadas, pero queremos conocer algunos detalles sobre cómo ha sido esta relación en el tiempo, sobre algunos casos en particular, y qué es lo que vislumbramos con respecto a este fenómeno, a esta relación para el futuro. En esta ocasión tenemos la compañía o la participación de César Cruz, que nos estará acompañando, que estaremos platicando con él estos temas. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien. Con un gusto de estar participando el día de hoy en el programa, en la grabación del programa del día de hoy. Y pues vamos a estar haciendo una serie de programas tratando de platicar, de conversar un poco sobre toda esta temática de la comunicación, el poder, la política y demás. Sí, claro, bueno, y es que el poder y la comunicación van de la mano, o sea, es conocido, es estudiado en la ciencia política, de hecho, pero a ver, César, platícanos un poco de ti, ¿qué estudiaste, a qué te dedicas, qué sabes de estos temas? Pues yo estudié una licenciatura en periodismo. Estuve ejerciendo poco tiempo y mi acercamiento con la política ha sido más pragmática. Ingresé muy joven a un sindicato aquí en México y pues yo creo que desde los 18, 19 años he estado experimentando con la política y de ahí también estudié un año o dos con ciencias políticas. Me tocó la huelga de la UNAM en CEU. Hace ya un rato. Hace ¿no? ya bastantes años. Pero he estado inmerso en la política desde muy joven. La carrera que decidí estudiar después de ciencias políticas fue periodismo. Y aunada a lo que yo estaba buscando, había filosofía, había ciencias políticas, había análisis literario y demás. Entonces, definitivamente sí, la carrera me ayudó mucho a trabajar, sobre todo a profundizar en los temas y poderlos analizar y desgajarlos más a fondo, llevar lo complejo a lo simple. Y actualmente me acabo de recibir, estoy estudiando una maestría en imagen pública, terminé una serie de diplomados con la materia y también tengo algunas especializaciones en comunicación y en manejo de medios. Ok, no, pues muy destacada trayectoria, como podrán ver, relevantes y irreverentes, pues sobre todo porque César ha conocido desde ambas perspectivas, vamos desde una perspectiva teórica y una perspectiva práctica, pues cómo funciona este tema de la relación entre la comunicación y el poder. Pero bueno, ya para empezar a darle al tema, pues esta relación específica, más que en general entre los medios de comunicación, pues sobre todo entre las televisoras que pues han ocupado un papel muy importante, al menos durante el siglo XX en México, sobre todo socialmente y políticamente, ¿no? Es decir, muchísimos años México tuvo solamente una televisora, realmente, a pesar de que el gobierno tenía algunos canales públicos, como Canal 11, pues en realidad la que mandaba era Televisa. Televisa también conocida en cierto momento por una frase que fuera uno de sus principales creadores o fundadores, que es el Tigre Azcárraga, que decía que Televisa era, pues, básicamente un soldado del presidente. Un soldado del PRI. Un soldado del PRI y un soldado del presidente. Entonces, ¿qué nos dices acerca de del papel que tuvo Televisa? Bueno,
En general de los medios... Principalmente las televisoras. ¿Qué nos puedes decir de la relación entre las televisoras y el poder en México? Pues es que mira, podemos verlo desde varias aristas, ¿no? O sea, está el hecho de que definitivamente hay 3 poderes de Estado, ¿no? En México, que es el legislativo, el ejecutivo, el judicial, y se conocía ya mundialmente desde el siglo XX, siglo XIX, el cuarto poder, que eran los medios de comunicación, que en el siglo XIX, principios del XX, eran pues, los medios impresos, ¿no? Pero ya se le conocía como el cuarto poder, o sea, se hablaba también de estas frases de es más poderosa una pluma que un sable, ¿no? Entonces, definitivamente los medios de comunicación han estado muy sujetos al poder, muy aunados, han ido caminando muy de la mano. Pero cuando llega el siglo XX con estos avances tecnológicos como son el radio, la televisión y demás, pues definitivamente el poder político, el Estado, llega a ver la capacidad que tiene de poder pues difundir cierta información entre las masas, ¿no? Que sería el paso de la comunicación, digamos, para sectores muy específicos de la población, prensa escrita, a la llamada comunicación de masas, ¿no? Así es, a la llamada comunicación de masas, sobre todo porque también tomemos en cuenta el hecho de que la prensa escrita pues tuvo que tomar varias herramientas como la caricatura política o las imágenes para poder llegar a alcanzar a mayor cantidad de población, dado que no todos tenían pues la habilidad de lectora, ¿no? No tenían el privilegio de poder acceder a la lectura y a la escritura. De hecho, digo, sin ánimo de ofender a nadie, obviamente, pero pues incluso en México, todavía a mediados del siglo XX, el porcentaje de analfabetismo era muy alto, ¿no? Sí, muy alto. No, y nada más en México, en casi toda América, lo que hoy conocemos como América Latina, pero es un término muy reciente, América Latina, pero para alcanzar mayor imagen de este complejo que es América, la mayor cantidad de América Latina tiene un nivel muy alto de analfabetismo, ¿no? Entonces, bueno, surgen estos medios de comunicación como lo es la radio y la televisión y pues evidentemente se transforma el cuarto poder, ¿no? Junto con el Estado. Y aquí en México pues era más evidente porque definitivamente, ahorita tú mencionabas que había una televisión pública. Yo creo que no ha habido televisión pública como tal porque el público no incide dentro del medio. O sea, el público, la gente, nosotros el común, que somos todos nosotros, no tenemos incidencia en el medio. Hasta apenas principios del siglo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que es cuando ya entran las redes sociales, entonces sí, ya hay una incidencia. Sí, ya cambia la relación, ¿no? Ya cambia esa relación de poder, ¿sí? Donde ya el público efectivamente ya tiene una participación dentro de esos medios de comunicación. Pero antes de las entradas de las redes sociales y demás, no había unos medios públicos como tales. No, y aparte de que no había medios públicos, y seguramente algunos de los que nos estarán viendo se acordarán, a lo mejor algunos otros no. En particular a mí no me tocó esa parte de la historia de México, pero era prenderle la televisión y el domingo, y era todo el día siempre el domingo, era prender la televisión en la noche y el único noticiero que había era 24 horas con Jacobo Zabludovsky, novelas, y pues básicamente no había otra opción más que lo que pues... Sí, lo que pasaban en Televisa. Exactamente, lo que pasaban en Televisa es lo que se veía. O sea, tenemos la canción, ¿no?, de Molotov, de No te hago Jacobo. Pues Molotov, pues definitivamente son músicos que pertenecen a esa generación como la mía, ¿no? Generación de los 80s, ¿no? Yo nací en el 80, a mí me tocó toda esa transición de los medios análogos a los medios digitales, y pues ahí está la canción de Molotov, ¿no? Que no te haga bobo Jacobo, y otras joyas que tienen ese primer disco de Donde juegan las niñas, pero tiene que ver con eso precisamente, como tú bien dices, lo que programaba Televisa era lo que podías ver y justamente había televisión de Estado y televisión privada. Sí. Porque pública no era, porque no había una participación, una incidencia y además no en interés del público. Era una televisora de Estado porque estaba para los intereses fácticos del Estado. O sea, digamos, mucho se habla, sobre todo
pues cuando se habla de totalitarismo, se analizan estos temas de totalitarismo, se habla mucho de la Unión Soviética, ¿no? De cómo controlaba la televisión, de pues básicamente era un país o una sociedad de partido único, era un sistema absoluto, era muy controlador, pero en el caso de México dirías, bueno, una televisora, un partido y una sociedad, pues, digamos, no diría no politizada, sino muy influida por los medios de comunicación. ¿Dirías que la televisión fue parte del régimen? Sí, definitivamente había dos monopolios, ¿no? Un monopolio político, que era el PRI, y un monopolio de mediático, que era Televisa, ¿no? Porque saludos a lo que queda del PRI, por cierto. Y a lo que queda de Televisa también. Y a lo que queda de Televisa también, porque ya andaremos, ¿no? Sí. Sí, efectivamente. O sea, y es para que veas, o sea, más o menos el surgimiento de ambos monopolios se dio de manera paralela, ¿no? Pero también la caída de estos monopolios, que justo vino con esta quinta ola del quinto poder, que también se le llama en medios, que son los medios digitales, también vino a esa debacle de esos dos monopolios, que es el PRI y Televisa, vinieron para abajo con la llegada del quinto poder. Entonces sí, efectivamente sí había dos monopolios que eran el PRI y Televisa, ¿no? Y el Estado se da cuenta del poder que hay pues no quisiera decir de manipulación, porque en los primeros años de mi licenciatura en periodismo teníamos mucho ese debate de si realmente se puede manipular a la gente. Yo creo que sí. Manipular, pero influir. Yo creo que sí se puede llegar a un grado de manipulación. Por ejemplo, ahí está el estudio de Chomsky, ¿no? De las 10 reglas del poder mediático. Sí. O sea, que tal cual Chomsky. De hecho, es un libro. Es un libro, y de ahí se sacaron algunos conceptos muy, muy concretos, muy precisos. Pero es todo un tratado, ni siquiera es un libro, es todo un tratado que hace Chomsky acerca de realmente demostrar que sí puede llegar a haber una manipulación de parte de los medios hacia la masa. Entonces... o los principios de Goebbels, ¿no? Que también está... Pues de hecho, Chomsky usó como base los principios de Goebbels. Obviamente, él profundiza muchísimo más en esta situación de los medios de comunicación, ya en el siglo XX, y saca estos como 10 mandamientos o 10 principios de manipulación mediática, ¿no? Entonces, es todo un tratado. O sea, si tú, o si los compañeros, los amigos que nos están viendo, se deciden a buscar ahondar más en ese tema. De hecho, por aquí les podemos dejar la portada del libro. Es todo un tratado del libro de Chomsky. Chomsky, sobre todo, que ha estudiado temas de la relación entre el lenguaje y el poder, y lo ha vinculado directamente con la política estadounidense. Muy interesante. De hecho, también tiene documentales por si llegan a interesarse en verlos. Sí. Pero, a ver, entonces, la televisión, en específico Televisa, como podríamos verlo en el siglo XX en México, como parte o como un instrumento de poder del PRI, que era un partido casi de Estado. Pues era un partido de régimen más que de Estado, sí. pero... Sí, pero es que es muy difícil decidir, porque es que una cosa es que sean dos monopolios trabajando en conjunto por sus propios intereses, porque te digo, regresando un poco, el hecho de que el PRI viera que la televisión era un gran medio por donde difundir ciertas ideologías, ciertas formas de pensar, ciertos intereses. Es como que el Estado decide hacer sus propios medios para el Estado. Ajá. Porque evidentemente ve que hay una gran concentración de poder en ese medio. Entonces ellos dicen, ok, ellos como privados ven por sus intereses como iniciativa privada. Ajá. Ellos ven por sus intereses como capital, que está bien, como empresa. Pero entonces, ¿quién va a ver por mis intereses como Estado? Entonces yo voy a crear mis medios, que es cuando empieza a crear todos estos medios del Estado, que no son públicos, insisto, porque no están para el bien público. Ajá. A lo mejor ahorita son aparatos ideológicos. Exactamente, ahorita ya puede llegar a suceder, ¿no? Al TUS se le llamaban los aparatos ideológicos. Exactamente, pero el Estado decidía qué programación había dentro de esos canales, que era el canal 11, el canal 7, el canal 13,
Imevisión, que era en ese momento. En donde ahorita pasan alegremente Venga la Alegría hasta la muerte, pero Sí, este canal fue comprado en los años 90 así es. por Ricardo Salinas Pliego, Que era familiar de Carlos Salinas de Gortari, de Raúl Salinas. Que Seguro ayudó muchas cosas al respecto, ¿no? todo el tema con Raúl Salinas. Entonces, yo creo que estaría bien resumir esta relación. Hay una frase muy conocida, bueno, no sé qué tan conocida, pero era que el PRI era puño de hierro con guante de seda. Con guante de seda. Y parte del guante de seda eran, pues, la televisión utilizada, tanto los medios del Estado como, bueno, en este caso Televisa, que fue televisión privada, pues a lo largo del siglo XX, ¿no? Sí, o sea, definitivamente son dos monopolios que empezaron a velar por sus intereses respectivos. El Estado, representado por el PRI, que era el partido hegemónico, ¿no? Ya lo decía Vargas Llosa, ¿no? La democracia, la dictadura perfecta que hacían que repartían, se compartían entre Televisa y el PRI. Ajá, esa era la dictadura perfecta, ¿ok? Entonces sí, efectivamente, sí había Y que casualmente ese debate lo estaban transmitiendo en Televisa. En Televisa, ¿no? efectivamente. Que hasta Octavio Paz se muestra en ese debate, si algunos de ustedes lo gustan ver. Sí, se muestra a Octavio Paz muy, muy incómodo, muy molesto por esta frase de Mario Vargas Llosa. Pero vamos a pasar al siguiente bloque, porque, digamos, esto que estamos hablando fue principalmente en el siglo XX, las cosas han evolucionado de una forma muy considerable. Entonces, vamos al siguiente bloque y vamos a analizar otra perspectiva de esta relación entre televisoras en específico y el poder. Y respecto a esta evolución de esta relación entre las televisoras y el poder político en México principalmente, en los años 90, junto con lo que se le llama la transición a la democracia, o muchos intelectuales así lo han llamado, cuestionado también por muchos, y de verdad eso fue una transición a la democracia, se da este surgimiento de una nueva televisora. TV Azteca, que como lo mencionábamos en el bloque anterior, fue comprada por Ricardo Salinas Pliego, que era Imevisión. Así es. Nos habéis comentado. Y muchos podrían creer, bueno, con este surgimiento de TV Azteca, pues las cosas parecería que cambiaron, ¿no? Es decir, ya no solamente se veía un canal de noticias, se veían dos, ya habían más novelas, etcétera, etcétera. Se vuelve un duopolio. ¿Cómo analizas tú que cambió, si es que de verdad cambió el surgimiento de TV Azteca, esta relación entre las televisoras y el poder, considerando que incluso en 2016 se abrió una tercera cadena televisiva, que es Imagen Televisión, ya más para acá, es decir, más de 20 años después del surgimiento de TV Azteca? Pues ¿Cómo lo analizas? Es que fíjate, todavía antes del surgimiento de Imagen Televisión, que es la televisora de los dueños, ahorita se me fue el nombre, de lo que era la prensa, Vázquez Raña. Los Vázquez Raña, exactamente, la familia Vázquez Raña. Ellos pues ya tenían antecedentes ya eran dueños de medios de comunicación, ¿no? Eran dueños de la prensa, eran dueños del Esto, de la radiodifusora Radio Tepeyac y otras, La Raza, etc. Entonces lo único que hicieron fue pues, cambiar efectivamente de imagen y conformar esta otra empresa que es Imagen Televisión, ¿no? Y después ahí también salió Multimedios, sí. etcétera. Pero antes de eso, estaba Televisa como monopolio del poder mediático, con esta famosa frase del tigre de Televisa es un soldado del PRI. No, y aparte para muchos de los que seguramente nos estarán viendo, de verdad, y para los que no les tocó esa etapa, yo he platicado con gente que lo vivió y era en la mañana, en Familia con Chabelo, se acabó. Después, siempre en domingo, novelas y noticiero. Es decir, no había otra cosa. Y de hecho, siempre en domingo acabó hasta los 90, o sea, años. Y bueno, en Familia con Chabelo terminó apenas hace menos de 10 años, ¿no? Y estuvo desde los años 60 en la televisión. Pero ¿cómo cambió de verdad el surgimiento de TV Azteca esto? Es que es eso, o sea, finalmente Televisa lo que defendía eran sus intereses, ¿no?
tanto en decidir qué es lo que se ponía, qué es lo que se decía. También está esta frase muy famosa de Azcárraga de yo vendo televisión para ignorantes, ¿no? O sea, yo no vendo cultura, la cultura no vende. Yo vendo televisión para ignorantes, ¿no? Entonces, y con el surgimiento de todos esos programas, ¿no? Con Chabelo, otro que a mí me choca mucho, que es El Chavo del Ocho, que me parece que hay ahí, desnable, ¿no? Hay una división ahí. Y no solamente horrible de las televisoras, sino como algunos de los principales actores de las televisoras, en específico Chespirito, pues jugaron por completo a favor de... Sí, por cierto que Chespirito es familiar, no tan cercano, pero es familiar de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Así es. Y hay este cuestionamiento de cómo Chespirito, después de que Pinochet da el golpe de estado en Chile, pues va a dar un espectáculo al mismo estadio en el que habían... se ocurrió todas estas situaciones criminales. Sí, el ejército había abusado de las personas... La dictadura chilena. En el estadio, ¿no? Entonces, ¿cómo incluso no podríamos decir que Televisa marcó una generación o varias generaciones en México, sino en toda América Latina? En toda América Latina. Sí, y con este ejemplo de programas tan faltos de cultura, tan desleznables, etcétera. Que apelen a lo básico, ¿no? Que es como al sentir. Es que efectivamente, o sea, el Tigre lo dijo, ¿no? Él hace televisión para ignorantes, ¿no? Él no vende cultura, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa parte de Televisa también. Y TV Azteca no hizo algo diferente, por lo que... Es que esto iba, o sea, por ejemplo, está también el hecho de Jacobo Zabludovsky, ¿no? Que mencionábamos en el bloque anterior, en donde, por ejemplo, está lo del 68, ¿no? Que al siguiente día de la masacre del 68 en Tlatelolco, Jacobo Zabludovsky sale a decir que es un día soleado, es un día más aquí en nuestro México mágico, ¿no? Sí, y aparte la palabra de Zabludovsky era ley, ¿no? O sea, si lo decía Zabludovsky, o sea, era porque era verdad, ¿no? Era incuestionable la postura de Jacobo Zabludovsky. Ahora, ¿no? Incluso está también esta anécdota que seguramente tú la conoces, que el 3 de octubre de 1968, Jacobo Zabludovsky estaba utilizando una corbata negra. Para que nos podamos dar una idea de la influencia del poder o la relación del poder político en México con la televisión, le habla Gustavo Díaz Ordaz para cuestionar por qué estaba utilizando una corbata negra. Es decir, como un reclamo de ¿estás de luto o algo así? Sí. ¿No? Sí, pues es porque definitivamente este monopolio es el que decidía qué era noticia y qué no era noticia, qué era de interés nacional y qué no era de interés nacional, ¿no? ¿TV Azteca cambió algo? Ahí eso voy. Entonces, el hecho de que haya habido que yo... Con esta integración de TV Azteca, de la compra de Imevisión, que era una televisora de Estado, durante la época de Salinas, con la creación de estas 40 familias multimillonarias, donde está Carlos Slim, la de Teléfonos de México, los dueños de Ferromex, etcétera, 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 la división de Hornos de México y todas estas Banamex, ¿no? Para Hernández y demás, sí, Mexicana de Aviación, etcétera, ¿no? Entonces, entra a este juego de medios TV Azteca al mando de Ricardo Salinas Pliego, que hubo ahí un tema justo con Raúl Salinas en el tema de un préstamo de dinero y demás, ¿no? Que nunca Raúl Salinas ha aclarado entonces, ¿no? Todavía lo persigue. Sí, todavía hay una persecución, ¿no? Y todavía sigue siendo el hermano incómodo, ¿no? Y sigue siendo esta figura dentro de la política mexicana del familiar incómodo, ¿no? Es como la sombra que quedó ahí en la política mexicana. Pero también el hecho es que sí, TV Azteca efectivamente trata de entrar como algo nuevo, trata de venderse como algo nuevo, ¿no? Se plantea como algo nuevo, esa es la imagen que llega a vender, que no va a ser igual que Televisa. Sin embargo, pues a lo largo de estos años pues hemos visto que efectivamente lo que hace es compartir este monopolio y convertirlo en un duopolio, ¿no? En donde, ¿de qué viven? Pues viven mucho también de este egreso que hace el Estado para controlar cierta publicidad, cierta propaganda dentro de los canales de televisión. Sí, efectivamente empieza a llegar con nuevas telenovelas, ¿no? O sea, empieza a hacer una mirada, digamos, fresca a lo que nos tenía acostumbrados Televisa, ¿no? En cuanto a telenovelas, por ejemplo, que éramos desafortunados. No sé si
ahí tengo mis bemoles con la telenovela. De que fuimos potencia mundial. Éramos una potencia mundial en telenovelas, ¿no? O sea, exportábamos telenovelas. Conocían a Verónica Castro, a Lucía Méndez, en Rusia, en China, en Japón, ¿no? El pecado de Yuki que se produjo aquí en México y que fue reconocido hasta Japón. Entonces, llega TV Azteca a cambiar estos principios, estos valores, ¿no? A darle una mirada más fresca a este tipo de producciones, ¿no? Rescata a ciertos actores, entonces sí trata de llegar con una visión nueva, pero definitivamente los intereses siguen siendo los mismos, ¿no? Que es la ostentación de un poder mediático. Te decía que no nada más había llegado hasta la creación de imagen, sino que en ese inter también se creó una televisora aquí en el Chiquihuite, que era CNI Canal 40. Sí, pues de ahí estuvieron. Y ahí salió Ciro Gómez Leiva. Cuando Ciro Gómez Leiva, créeme que yo en ese momento, Ciro era un ejemplo a seguir, es un muy buen periodista. No, pues él dio a conocer el caso de los legionarios de Cristo antes que muchos. Antes que muchos, estuvo Denise Merker también acompañándolo ahí en esa dupla ahí en Canal 40, estuvo también Páramo, también fue de los iniciadores. Y ahí podría ser justo, y ya nos dirás cómo fue, cómo TV Azteca, que surge la primera mitad de los años 90, cómo se empodera, ¿no? Porque era Televisa, de hecho incluso empiezan a entrar en una supuesta guerra, Televisa y TV Azteca, pero en realidad con respecto al poder político no estaban en guerra, ¿no? ¿O tú podrías decir algo contrario? No, claro que no. ¿La posición de las dos televisoras era la misma? No era, la posición de las dos era la misma, porque los dos comparten los mismos intereses. Entonces no puede haber una guerra en ambos intereses. Que sí hay una oferta, una demanda, sí, pero el interés seguía siendo el mismo. Ahí está la telebancada, ¿no? Que trató de Lili Telles no vas a estar hablando en ahí está la telebancada, que efectivamente Lili Telles fue de las que dio esos inicios, pero también había hijos, sobrinos. A ver, pero no pasa nada más en la oposición. Sergio Mayer fue diputado por Morena, y en su momento también Silvia Pinal, Cuauhtémoc Blanco. Bueno, a todos le han entrado, porque al final son canales muy atractivos. Pero es que ahí es donde vemos efectivamente esta relación entre los medios y el poder, ¿no? O sea, Sasha Montenegro, ¿no? La Gaviota, ¿no? Lili Telles, Garibaldi entrando ahí en las elecciones, ¿no? Cuauhtémoc Blanco ahorita que está bueno, María Rojo, que ha sido incluso Rojo, delegada aquí, y senadora, también ha sido senadora. Así es, entonces ahí es donde podemos ver esta combinación entre el poder y los medios, ¿no? Entonces, evidentemente que compartían los mismos intereses y evidentemente que los intereses de TV Azteca eran muy similares a los de Televisa. Tenían que repartirse ese poder mediático. Digo, para gran muestra ahí está la telebancada, que estaba tratando de echar atrás la reforma a la ley sobre los medios, en donde ya no pudiera haber políticos o partidos que compraran con dinero del erario público espacios dentro de las televisoras, que finalmente, y ha sido así desde los medios impresos, ¿no? Ahí tenemos el caso de Proceso, el caso de Excelsior, ¿no? En donde había esta lucha de poder, en donde el Estado decía, bueno, que tú me estás tirando a mí como medio, pues yo te quito el dinero de publicidad. No, pues decía igual. Esta es Scherer, Van ¿no? a decir frases domingueras, ¿no? Pero había una frase me parece que fue de López Portillo, de yo no pago para que me peguen, ¿no? Así a ese es. nivel llegaba él, de hecho, la famosa palabra chayote viene de ahí. El chayote, la payola. Pero el chayote no solamente era con periodistas, sino con televisoras y periódicos completos. Sí, o sea, el chayote era en todo el medio informativo, ¿no? Por cierto, si alguno de ustedes sabe de dónde viene esta alegoría del chayote, pues se los agradeceríamos mucho. ¿De dónde viene el término? Si alguno de ustedes conoce. Pero a ver, vamos a considerar entonces que TV Azteca no hizo un cambio, simplemente le hizo más juego a Sí, llegó, insisto, o sea, ahí lo que hicieron fue que el Estado sabía que hay un poder dentro de los medios públicos. Entonces dice, ok, si
las televisoras, que son empresas privadas, finalmente van a luchar por sus intereses. Yo tengo que tener una forma de poder contrarrestar ese poder y crear los medios de Estado, ¿no? Pero también se da cuenta que puede negociar con estos poderes privados y que los intereses van a ser en beneficio tanto de los medios, Sí, a ver, ganas tú, como gano del yo, político. todos ganamos. Exactamente. Entonces dice, el Estado dice, pues, ¿para qué voy a mantener yo una televisora pública, digamos, una televisora de Estado, si ya tengo a los privados de mi parte? ¿Sí? Entonces, ellos viven del erario público con toda esta publicidad, toda esta propaganda, y pues yo tengo, como bien lo dijo José López Portillo, quien me aplauda todas mis grandilocuencias. Me aplaudan, nunca sea el Exactamente. contrario. Y ya era un medio de control. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pasó con el caso Excelsior, ¿no? Que hubo este retiro de medios públicos para publicidad y pues hasta que quebraron a Excelsior. No, y aparte todas las marrullerías que hizo Echeverría para quitar a Julio Scherer. Así es, para quitar a Julio Scherer de los medios. Y después también están los casos que están pasando con Proceso y demás, ¿no? Entonces, justamente esta telebancada entra para evitar perder ese trato, esos contratos que se tenían entre el poder y las televisoras, ¿no? Que afortunadamente no lograron la finalidad, que era echar para atrás esa reforma. Sí se llevó a cabo esa reforma y creo que para bien del erario público, sí, ¿no? Sí. Aunque, de todas formas, el gobierno como Estado pues seguía gastando ahora ya en imagen, ¿no? En imagen personal, como pasó con Calderón, Peña y con Calderón, con Peña Nieto, ¿no? Que sí. De hecho, ya hablaremos en específico de algunos casos más escandalosos de esto, pero bueno, vamos cerrando este segundo bloque, como pues mucha gente podría creer, ¿no? Bueno, Televisa y TV Azteca, sobre todo TV Azteca, porque se da a la par, ¿no? Es decir, el surgimiento del entonces IPE, ¿no? La debacle del PRI, después viene el surgimiento de TV Azteca, pues muchos pueden decir, bueno, México se democratizó, pero en realidad, pues por lo que estamos platicando, analizando con César, pues no fue tal cual, ¿no? No, pues ahí está también, y es lo que quería también retomar, el hecho de lo que pasó con CNI Canal 40, ¿no? O sea, CNI Canal 40 entra como un medio alternativo pequeño, digamos, con un capital pequeño en comparación con el de Azteca y Televisa, y Azteca se lo come, ¿no? Ahí estuvo implicado nuestro exsecretario de Gobernación, el señor Gómez Montt, que estuvo como abogado interfiriendo ahí como referee en esa situación. Portazo, ¿no? O sea, se le llamó el chiquihuitazo, porque tal cual llegaron a comérselo, o sea, llegaron a las instalaciones mientras estaban transmitiendo y las tomaron, ¿no? Incluso ahí todavía trabajaba Broso, porque el señor Víctor Trujillo tenía un programa en Imevisión, cuando era televisión pública, digamos, televisión del Estado, tenía un programa ahí el señor Trujillo junto con su mancuerna, que hacían varios programas ahí, Tienda tras Tienda, La Caravana, etcétera, que eran de cierta crítica política. Digamos, pero cuando se privatiza esta parte de Imevisión, ellos se van con CNI Canal 40, estaban trabajando ahí con CNI. Y ahora ya ni se 40. llama Canal 40, ahora es 40 ADN, ¿no? ADN 40, ¿no? Ajá, que es cuando lo toma pues con muy mala pues empoderado, ¿no? Sí, con mucho poder, ejerciendo todo el poder y todo el respaldo que tenía. Y es donde digo, o sea, ¿tú crees que si TV Azteca hubiera llegado a ser diferente a Televisa, se sentiría respaldado con este poder para someter a un canal tan pequeño como lo era CNI Canal 40, que fue una total injusticia, ¿no? Pero bueno, toma Canal 40 y pues se queda el señor Trujillo, muy leal a la camiseta. Como soldado, ¿no? Como soldado, se queda ahí con TV Azteca, y pues después ya vemos cómo efectivamente empiezan a compartir todo este poder, ¿no? Entre Azteca y Televisa. Finalmente, esa supuesta competencia que había, pues era parte del show, ¿no? Es parte del show, es parte de lo que vende, el chisme vende, el morbo vende. No, y aparte porque estas televisoras no solamente eran dueños de
pues digamos, Del medio. Del medio, porque teóricamente no son dueños del medio, ¿no? Teóricamente es una concesión del Estado para poder transmitir, pero eran dueños de revistas. Bueno, ¿no? Hasta creo que de compañías de disqueras, es decir, si Televisa y TV Azteca, principalmente Televisa, ¿no? Te punaba, era el fin de tu carrera. Así es. Ya sea como actor o como cantante, Sí, ¿no? si siempre en domingo te vetaba, adiós a tu carrera, ¿no? Lo mismo quiso hacer TV Azteca hasta que empezaron a hacer este intercambio de artistas y demás, ¿no? Pero ahí es donde podemos ver, y justo pues para muestra basta un botón, el caso del Chiquihuitazo con Cenica 940, y más para acá, la famosa bancada televisiva, ¿no? Donde está nuestra querida Lili Telles y otros representantes, ahorita Cuauhtémoc Blanco, que está para la... quiere brincar de Morelos para acá, para Ciudad de México, ¿no? Pero como esos... Sí, claro. Bueno, pues vamos al siguiente bloque, vamos a ahondar sobre algunos casos particulares ya de escándalo mediático, ¿no? Entonces, continúa con nosotros, vamos al siguiente bloque. Ahora, en este tercer bloque, vamos a analizar algunos casos específicos, pues, de escándalo mediático, de cómo las televisoras han jugado sus intereses. El caso más reciente ha sido de libros de texto, en donde, pues, toda la maquinaria de TV Azteca se echó a andar en contra de los libros de texto, acusándolos de comunistas. La mayoría de los que de verdad se han dedicado a la ciencia política y que se dedican al estudio de todo este tipo de cosas dicen, a ver, eso ni es comunismo, ¿no? Claro. Pero cómo han estado duro y dale con los libros de texto, y como Ricardo Salinas, pues, ha mostrado su inconformidad en Twitter con estos libros, pero como también ha utilizado pues a la televisora para ir en contra de los libros de texto, ¿no? Ricardo Salinas Pliego, que también es libertario, literalmente, o sea, creo que él mismo no tiene problema en asumirse como libertario, y que ha promovido a través de TV Azteca y principalmente de TV Azteca, pues este tipo de ideas y proyectos, ¿no? ¿Qué me dices tú sobre cómo utilizan en casos concretos? Ahí tenemos el ejemplo de los libros de texto, pero está el caso de Paco Stanley, en la campaña de Cassés. 2006 también cómo se comportaron ambas televisoras con Andrés Manuel López Obrador, y en específico en 2012 cómo se acusó a Televisa de haberse puesto de acuerdo con Peña para encumbrarlo en el poder, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, pues es como estamos platicando desde el principio del programa. Hay una relación de poder, ¿no? Al ser los medios de comunicación el cuarto poder, el periodismo el cuarto poder, y de ahí ir evolucionando y avanzando hasta ser actualmente el quinto poder con las redes sociales. Pero el hecho es que sí, efectivamente, hay ciertos casos que denotan o que delatan cómo es que se están dando estos intercambios de intereses, ¿no? En beneficio, pues, de las élites o de los que están en esas cumbres manejando ese poder en beneficio de sus intereses. De cada el caso Florence Cassés, esto se da por muchos un claro ejemplo, porque sacan a estas personas, o sea, simulan un operativo y después pues se arma todo un escándalo porque resulta que ni fue operativo, que los habían arrestado antes y pues hasta la fecha persigue a los Sí, pues es que, digo, es un análisis que podemos irnos desde principios de la creación o de este instinto de comunicación que tenemos como seres humanos, ¿no? Te decía, por ejemplo, estaba Chomsky, ¿no? Pero también está Eco, por ejemplo, ¿no? Con sus análisis que tiene acerca del poder, ¿no? Y de cómo se dan estas figuras arquetípicas y demás, ¿no? También está Homo Videns, por ejemplo, ¿no? De Sartori, en donde también se hace un análisis muy profundo acerca de cómo es que el video, la televisión, como dice también la canción, ¿no? Video Killed the Radio Star, ¿no? Cómo es que el video llega a interferir dentro de cómo obtenemos o cómo leemos esa realidad, ¿no? Es una forma de interpretar el mundo. Exactamente, pero ahora qué tanto esa manera de interpretar el mundo que tenemos viene realmente
proyectado desde esos medios de comunicación. Entonces, por ejemplo, pues tenemos el caso, decías, por ejemplo, de Florence Cassés, que pasó con el señor Loret de Mola, ¿no? En donde también con la participación de la policía del señor Genaro García De la hora Luna, preso García Luna. en ese momento encumbraron el poder En la AFI. en la AFI, exactamente, creada por Vicente Fox, que caso muy curioso también era su anuncio publicitario, ¿no? Su anuncio propagandístico en los medios de comunicación, que era Estados Unidos tiene el FBI, Inglaterra tiene a Scotland Yard, y aquí en México tenemos a la AFI, Agencia Federal de Investigación. Eran muy ¿no? creativos. Entonces, pero para que veas cómo, porque incluso se creó una serie de televisión para la AFI. Sí. Y se pagó con erario público, y era para limpiar la imagen tanto del gobierno de Vicente Fox como del entonces encargado de la seguridad pública de la AFI, que era el señor García Luna, junto con su mano derecha, el señor Palomino. Entonces eran, y que está ahí muy, muy detallado en los libros de esta periodista. Sí, a ver, digamos, ya es sabido, ¿no? Cómo García Luna tenía estas relaciones, que eso daría para otro programa, por supuesto, pero cómo utilizaron los medios de comunicación para... Exactamente, para limpiar una imagen, o sea, dicen que no se pueden enderezar jorobados, ¿no? Pero trataban de limpiar toda esa imagen que de por sí tiene muy alterada o muy dañada las instituciones de protección, como son la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía. Pero incluso yo, digamos, era niño cuando ocurrió esto, pero cuando inició la guerra la guerra de Calderón, la guerra de Calderón, cómo los medios de comunicación se volcaron o sea, uno veía la verdad, uno veía la televisión y decía, no, pues este cuate sí está combatiendo, ¿no? Digo, desde la ingenuidad de un niño, pero cómo utilizaron, es decir, a lo que voy con estos escándalos o casos mediáticos, cómo realmente sí han tenido una influencia en la población, ¿no? Sí, es como dice Chomsky, o sea, si hay una intención, porque sí es una intención, sí se hace con una intención, de un manejo de imagen, de un manejo de la perspectiva, de un manejo de la realidad que tú quieres proyectar, como pasaba con esta novela 1984, sí, Fahrenheit, ¿no? Que también es una distopía no muy alejada de la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, 1984, pues justamente, pues es la entrada de todos estos medios masivos de comunicación, ¿no? Y justamente... De hecho, uno puede leer 1984 ahorita, ya extrapolado incluso al internet, y dice, caray. Sí, hay muchos puntos ahí, sobre todo porque, pues el escritor tuvo ciertas participaciones periodísticas, lo vivió en carne propia, ¿no? Como él trabajó en la BBC también, él trabajó en los estudios de propaganda de la BBC. O sea, él se dedicaba a analizar estos mensajes, de ahí su personaje, ¿no? Donde trabaja el personaje y demás. Pero bueno, entonces en 1984 podemos ver unos principios que también en esos años 40, 50 nacientes tenía la propaganda con Goebbels, precisamente, ¿no? E incluso el padre de la propaganda fue sobrino de Freud, de Sigmund Freud, y este sobrino, de ahorita no recuerdo el nombre de este escritor, pero él toma todos estos estudios de Freud para empezar a hacer un perfil propagandístico y saber qué gatillos se tienen que presionar para poder cambiar la perspectiva de la realidad de la gente a través de los medios masivos de comunicación que estaban haciendo apenas en los años 40. Entonces, avanza la televisión y podemos ver en estos casos, hoy ya en retrospectiva, que efectivamente, por ejemplo, el caso Paco Stanley, pues fue utilizado con fines políticos, ¿no? Sí, pero muy lejano, además de resolver y cómo se dio toda la situación del crimen y del asesinato de Paco Stanley, que era una figura mediática muy fuerte en ese momento, tanto de Televisa en su momento como de TV Azteca en el momento que ocurrió la situación, y cómo se volvió un golpeteo político en contra de ese momento Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que era jefe de gobierno y que además estábamos en este cambio en donde el PRI había gobernado como muchas partes del país y como durante muchos años sucedió, pues el PRI tenía carro lleno, ¿no? Entonces el PRI siempre había tenido carro lleno. Llamado carro completo. El carro completo, hasta que
se da 97. esta situación con Cuauhtémoc Cárdenas y en ese tiempo partido alternativo que era el PRD, ¿no? Entonces, fue un golpeteo político en contra de Cárdenas y en contra de cómo se nos fue la seguridad de las manos porque nos mataron al ídolo de la televisión, ¿no? Sí, sí. Especialmente de TV Azteca. Exactamente, y otra vez tenemos a TV Azteca en medio del torbellino propagandístico lanzando los mensajes, ¿no?, en contra del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas. Después viene el caso Florence Cassés, que insisto, hasta serie tuvo ¿Dirías que esta forma de instrumentalizar el poder a través de las televisoras no ha desaparecido, simplemente ha cambiado? Sí, se ha transformado, se ha adaptado, ¿no? Y creo que muy tardíamente en el caso de la televisión, con respecto ahora con las redes sociales, pero en su momento sí sabían cómo hacer el juego, sí sabían cómo alterar esa realidad, ¿no? Sí sabían cómo darle información y con qué tintes, con qué intención la tenían que dar para exaltar. El caso Atenco es otro, por ejemplo, ¿no? El caso Atenco. Asusaron a través de la televisión, la campaña del 2006. Tenemos el caso de CU, ¿no? Cuando te comentaba, o sea, el caso CU a mí me sorprendió, fue un shock para mí porque tú podías escuchar a la gente cercana a uno como estudiante, preguntarle si estaba de acuerdo con que se aumentaran las tarifas en la UNAM, y la gente te decía que sí, porque no recuerdo si fue un reportero, pero fue personal de Televisa que empezó a decir que no era posible que en México tuviéramos que una licenciatura, que una paleta costara más que una licenciatura, ¿sí? Porque la intención de Vicente Fox era... No, de Zedillo, ¿no? Empezó con Zedillo y le tocó a Vicente Fox, porque Fox creó la PFP, la Policía Federal Preventiva también, para poder ingresar a ese tipo de situaciones. Pero bueno, el punto es que lo que decían es que querían aumentar las tarifas, querían aumentar el costo de la educación pública universitaria en México, precisamente la UNAM, y lo que salió a decir el personal de Televisa fue que no era posible que en México una paleta costara más que una licenciatura. O sea, imagínate nada más ese comparativo, ¿no? Y esa frase se estuvo repitiendo, hasta que tú llegabas con alguien cercano a ti y te decía, no, es que, o sea, ¿por qué estás ahí metido, no? No es posible que una paleta cueste más que una licenciatura. ¿Cómo? A ver, de entrada... Espérame. Algunos incluso cuestionaron por qué tienen que cobrar los centavos que cobra la UNAM, sí, ¿no? ¿Por qué tienen que cobrar esos centavos, ¿no? Deberían de cobrarles más. Si queremos educación de calidad, debería ser más cara esa educación. Entonces era como la idea que estaban... El discurso que estaban implementando dentro de la sociedad, y funcionó. Y tan funcionó que lo vimos después, precisamente con la campaña de Andrés Manuel López Obrador, en donde, y sí, a mí me consta que sí había dirección de ciertos medios, no los grandes, pero sí ciertos medios que pertenecían a la industria privada, en donde la indicación era, no podíamos poner el nombre completo de Andrés Manuel López Obrador, teníamos que decirle señor López. Que ahí, inteligentemente, la verdad, la gente que encargada de la imagen de Andrés Manuel López Obrador en ese momento, pues la supo girar, le supo dar un twist, le supo dar un buen plot twist, y salió este documental del señor López. Pero sí sí había indicaciones. Yo en ese momento trabajaba para una agencia que se encargaba de recopilar noticias. Ajá. Entonces, en esa agencia lo que hacíamos era estar monitoreando, una agencia de monitoreo. Entonces, lo que hacíamos en esa agencia era monitorear los medios, y hacíamos nuestras minutas, resúmenes. Y la indicación era así, y era en un memorándum, o sea, ni siquiera en un medio masivo, era un memorándum, y sí decían, la indicación es, no pueden poner el nombre completo, tienen que ponerle señor López. No, y ahora se lo comen hasta en la sopa, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ahí me tocó en CU en su momento como estudiante, me tocó en ese momento como empleado, no era periodista, era monitor, estaba haciendo mis prácticas, y sí, pero sí me tocó ver muy de cerca esa campaña,
implementada entre esos duopolios de medios y el Estado, ¿no? Sí, y hasta la fecha, ¿no? Muchos. No te cuento después, por ejemplo, con Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Que también me tocó en carne propia vivir toda ese manejo de medios, por ejemplo, con los comerciales que empezaron a sacar en contra de los trabajadores de Luz y Fuerza. No, las entrevistas que le hacían a gente del gobierno de Calderón, ¿no? Y entonces cómo iban empezando a instaurar esas ideas, como bien lo dice Chomsky, o sea, de verdad, si quieren ver cómo se dan estos puntos y cómo sí pueden irlos viendo en casos muy precisos con antecedentes, busquen el libro de Noam Chomsky, busquen documentales o busquen hasta resúmenes en internet y van a encontrar cómo todos esos puntos se cumplen para tener cierta incidencia en los medios. Y ahora vamos a pasar al último bloque. Vamos a analizar un poquito y vamos a ir dando algunas conclusiones finales. Vamos al siguiente bloque. En este último bloque nos interesa analizar ya tus perspectivas sobre cómo se comportarán los medios de comunicación y cómo, en específico las televisoras, y cómo vislumbras que será esta relación entre televisoras y poder político en México, ya con miras a, pues, que en teoría está la izquierda en el poder. ¿Cómo será esta relación? Sobre todo porque el presidente actualmente, y a lo mejor los posteriores, pues van a tener una relación muy distinta con los medios de comunicación, específicamente las televisoras. No, pues es inevitable que tengan contacto con los nuevos medios de comunicación. Incluso porque yo creo que no es que hayan evolucionado, sino que son diferentes. Porque si hubieran evolucionado, Televisa y TV Azteca en su momento hubieran tomado esa oportunidad de subirse a esa ola. Sin embargo, yo creo que ese fue el gran error. Se sentían tan empoderados, se sentían tan dueños de la situación. Se durmieron en sus laureles, ¿no? Exactamente, que no alcanzaron a ver o no alcanzaron a tener la visión de lo que iba a ser el quinto poder, que ahora así son llamadas las redes sociales, y que en su momento yo creo que Andrés Manuel sí logró vislumbrar. O sea, yo creo que ante todo este golpeteo que se vivió en anteriores campañas, pues sí él alcanzó a vislumbrar que el camino que tenía para poder alcanzar algún plan o algún proyecto, pues definitivamente eran las redes sociales, ¿no? Sí. Y es lo que vemos hoy. ¿Cómo vinieron a cambiarlo y cómo pues han puesto, bueno, en realidad en redes sociales se acaban o sea, hay un ataque constante sobre todo a las televisoras de cómo se manejan, ¿no? Así es, porque lo que te decía, o sea, en el momento en el que dices medios públicos, no hay tal porque no hay participación del público como tal. Pero eso sí se da dentro de las redes sociales. Pero ¿dirías que la televisión seguirá siendo poderosa a nivel político? Yo creo que no. Yo creo que todavía ostentan... O para cierto sector. Todavía ostentan cierta parte de poder. Y yo creo hasta cierta generación, cierto sector. Yo vi un cambio, desde mi perspectiva, muy fuerte con el Yo Soy 132, que pudo haber sido muy mediático, pero es en donde se empezaron a utilizar las redes sociales. Sí, de hecho, cuestionaban directamente a Televisa, ¿no? Sí, pues el hashtag era un cuestionamiento efectivamente a Televisa, estos cierres afuera de Televisa y demás, ¿no? Pero yo creo que ese sería otro tema para ¿no? comentar. Pero sí. Bueno, César, pues ahora sí que, ¿qué concluirías al respecto? Pues yo concluiría que sí, efectivamente, las televisoras ya están perdiendo ese poder. Efectivamente ya tenemos un quinto poder y hay que aprovecharlo en beneficio, pues, de la y no caer a lo mejor en los vicios masa. De los medios tradicionales, ¿no? Y pues fijarnos más en las fake news. Sí, y claro. Con los candidatos, pues sí, efectivamente, sería un caso error que no aprovecharan las redes sociales y que aprendieran a estudiar el lenguaje y la comunicación que hay nueva, tanto con las generaciones como con cada una de esas redes sociales, ¿no? Porque cada una tiene su lenguaje. Sí, claro. Pero sí, o sea, definitivamente yo lo vi ahorita con Corcholatas, se nota que sí necesitan tener ese avance dentro de las redes sociales. Claro. Pues muchas gracias, César. Muy interesante la plática. Esperamos tenerte nuevamente participando aquí en Relevantes y Irreverentes, específicamente en Política a la Mexicana. Y ustedes no se olviden de dejarnos sus comentarios, darnos like, qué les parece el programa,
quisieran que habláramos de alguna cosa en específico, algún tema en especial. ¿Qué opinan de lo que platicamos ahorita? ¿Qué opinan de Televisa? ¿Qué opinan de TV Azteca? Déjenos sus comentarios, los vamos a leer muy atentamente y nos vemos en un próximo capítulo de Política a la Mexicana. Muchas gracias.